Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos nuestros televidentes? El día de hoy les quiero dar la bienvenida a este espacio de The Media Talk que muy amablemente tenemos la oportunidad de compartir en la Universidad Anáhuac Cancún. Desde la licenciatura en Ingeniería en Audio nos vamos a poner los manteles largos porque el día de hoy recibimos a un invitadazo que no voy a llevar mucho tiempo presentarlo. Todos ya lo conocen y bueno, tenemos la gran fortuna de que está con nosotros ahora en Universidad Anáhuac Cancún. Gustavo Sacchetti, bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están ustedes? Nosotros Todo muy bien. también aprovecho para presentar a Andrea Chávez, alumna de la licenciatura en Ingeniería en Audio, quien, bueno, tienes unas preguntas preparadas para nosotros. Entonces, en el momento que quieran, comenzamos. Pues bueno, a nosotros nos causa mucha intriga saber ¿por qué empezó tu interés en la ingeniería en audio? Bueno, allá por el 1700, no mentira. Bueno, yo empecé muy jovencito en la música en realidad, porque siempre me gustó la música en mi casa. Mi papá, toda mi familia, pues escuchaban mucha música, eran como melómanos, ¿no? Antes yo creo que había esa onda de escuchar del tiempo de poner los vinilos, como era en esa época, ¿no? Y también venían mucho, mi abuelo había nacido yo soy de la ciudad de Rosario, Argentina, y en mi ciudad hay un río muy grande que se llama el río Paraná, es la continuación del Amazonas. Es un río muy grande, muy grande, muy grande, es muy grande. Entonces imagínate que hay 8 kilómetros de orilla a orilla. Okay. O sea, enfrente, ¿no? Y enfrente son todas islas que va cambiando la orografía de acuerdo a si sube el nivel del río, ¿no? Y mi abuelo era de ahí. Entonces se escucha un tipo de música muy típica, que es el chamamé, que es podríamos decir que es como el regional mexicano para acá. Okay. Pues, ya sabes, bandoneón, acordeón y todo eso. Y bueno, yo era muy chiquitito y venían los amigos de mi abuelo y se juntaban después de las comidas a tocar. Y yo me sentaba ahí a mirarlos cómo tocaba y me encantaba eso. Y bueno, la música me llevó mucho. Mi papá nos llevaba mucho de viaje por todo el país. Íbamos a un lugar siempre escuchando la música folclórica del país, el folclore argentino. Y me llevaba a Valderrama, que es la cuna del folclore, nos llevaba, bueno, a toda la familia, ¿no? Y estábamos ahí viendo artistas, los Cantores del Alba, bueno, un montón de gente súper alucinante. Y eso siempre me llamó la atención. Y como que me picaba todo el tiempo el tema de la música. A los 11 años me gané una media beca para estudiar música. Y ahí empezó todo. Porque a pesar de que mi papá era muy melómano, pues eran otras épocas. Estamos hablando de los 70s, ¿no? Bueno, o sea, yo tengo 55 años. Entonces estamos hablando finales de los 70 y yo, bueno, cuando gané la media beca llegué súper feliz a mi casa porque me iba a poner por fin a estudiar música, que era lo que me gustaba. Y pues era otra vez porque mi papá me miró así muy seriamente y me dijo, ok, y la otra mitad, ¿quién te la va a pagar? Y yo dije, yo. Y bueno, como trabajaba con él y me ahorraba toda la plata, me iba caminando a la escuela y con eso después me iba caminando al instituto, que eran 20 cuadras a la escuela, 40 al instituto. Y me quedaba ahí hacía la tarea, todo, y con eso pagaba mi primera parte donde empecé a estudiar música y después básicamente creo que vieron las ganas que tenía y todo y me adoptaron en ese lugar y Carlos Castro, que era el director de la UNR, que es la Universidad Nacional de Música de Rosario, que es una universidad impresionante, me adoptó y me empezó, pues yo estaba sentado ahí en el sillón en el living del lugar, o sea, en la entrada, en la recepción, y me decía, vení, pasa que vamos a una clase de audio perceptiva. Y yo le decía, no, pero Carlos, yo no pagué el curso, no tengo dinero para pagarlo. Me decía, te pregunté si lo pagaste, te dije que pasaras, dale. Y me mandaba para adentro y empecé a estudiar así, armonía, composición. Y ya después empecé a enseñar en el instituto, una vez que yo había crecido en piano, todo, le daba a los principiantes. Y así me empecé a hacer mi carrera básicamente. Entonces empezaste como músico. Como músico. ¿Y en qué instrumento te especializaste? Empecé con el piano, con piano clásico, aunque tenía mis problemas porque yo no quería escribir a máquina, le decía, me peleaba con los profesores porque decía, es que yo no quiero escribir a máquina, me decían, es que tenés que leer partituras, sí está bien, pero no quiero escribir a máquina, yo quiero hacer música, yo quiero componer, yo quiero sacar mis ideas. Me decían, no. Entonces,
cuando empecé a aprender armonía y composición, me empecé a enfocar, seguí con las teclas porque es mi fuerte, y me empecé a enfocar más hacia el lado de entender cómo componer, escuchar mucha música, aprender qué hacían, y eso me llevó a la síntesis. Y bueno, cuando tuve el primer sintetizador en mis manos fue como, uff, Otro mundo. sí. Qué interesante que toques ese tema, porque justo ahí creo que es muy interesante comentar a la audiencia que, Gustavo, actualmente eres, digamos, un referente a nivel, no solo México, sino mundial, del sonido inmersivo, ¿no? Del audio inmersivo. Sí, exacto. Entonces, si nos pudieras también como contar ¿tú crees que cómo afecta tu conocimiento musical al audio, ¿no? Y cómo diste ese salto. Ok, yo creo que acá hay un punto bien importante, y es el tema de que si te querés dedicar a la ingeniería en audio, que sería como la base, ¿no? Decir, bueno, yo quiero ser ingeniero de audio, yo quiero mezclar discos, me quiero meter a mezclar inmersivo, me quiero hacer esto o lo otro. Es importante saber música. Porque si vos entendés la música, entendés al músico, que es al que vas a grabar. La situación que hay con muchos ingenieros que no tienen la cuestión musical es que a veces les cuesta mucho entenderse con los músicos, y los músicos, como no entienden mucho de ingeniería, porque, a ver, hay un músico que está 8 horas encima de su instrumento, no tiene tiempo para aprender ingeniería, ¿no? Eso se lo deja al ingeniero. Entonces, por ahí quiere comunicar lo que siente y le cuesta porque no sabe cómo interpretarlo, y está bueno cuando vos conocés los dos mundos, porque es como que vos tenés la capacidad de hablar el lenguaje que él habla y tu lenguaje. Entonces, buenísimo para hacerlo. Para mí yo creo que ha sido la base de todo para mí, porque me ha tocado producir mucho, y siempre lo digo, en todas mis charlas lo digo, que la producción es 90% psicología, 10% ingeniería. La ingeniería ya la sabes y es fácil, el tema es saber tratar con los artistas, hacerlos sentir cómodos, porque una palabra equivocada, un gesto equivocado puede hacer que toda la grabación se te vaya al demonio, ¿no? Porque lo pones nervioso, se pone inquieto. Y algo importante para entender, no se trata de tocar perfecto, se trata de tocar con feeling, con onda. Y eso es lo que hacen los micrófonos, eso es captar lo que estás haciendo. Entonces, que tengas el mejor micrófono te va a hacer cantar mejor. Claro. Sí. Actualmente en la población de ingeniería en audio tenemos un gran grupo de gente que sabe de música, y podemos verlo día a día que sí es importante, como bien dices, lo vemos, pero bueno, no sé, Andy, también tú, ¿cómo has visto esa parte? Sí, por ejemplo, en la carrera pues nos dan teoría musical, y yo sí me he dado cuenta que es súper importante, porque a la hora de grabar con los músicos es como que justo te puedes comunicar con ellos, y eso hace la diferencia entre una buena sesión de grabación y una no tan buena, ¿entiendes? Entonces, por eso yo creo que sí es muy importante. Y como dices esto también de la síntesis, personalmente también me gusta mucho, porque justo es como punto donde se cruza el audio y la música, ¿no? Y pues, ¿tú crees que eso fue clave para ti, para empezarte a meter más en el mundo del audio? Sí, lo que me pasaba era que yo tenía un sonido en la cabeza, y entonces cuando iba a grabar porque antes no había la posibilidad de grabar en casa, o sea, no existían las cosas que hay hoy que son geniales. Antes vos juntabas la plata y ibas a un estudio, o tenías una porta estudio de estas Tascam de cassette y cosas así, que eran muy costosas. Entonces normalmente con la banda juntabas plata para ir a grabar a un estudio. Y entonces lo que a mí me pasaba es que siempre salí insatisfecho, ¿no? Porque yo decía, es que no es el sonido que yo quiero. O sea, y hasta que fue que grabamos el primer disco de Vilma, en el 91, que estuve en un estudio ya más formal, digámoslo como tal, porque antes grababas demos en estudios más chicos. Entonces estuve en un estudio que era el estudio más importante de la ciudad de Rosario, y ahí fue cuando dije, o sea, a ver, ¿me puedo sentar? ¿Me explicás cómo es? Y ahí empezó todo. Y ahí, o sea, antes no había esta posibilidad que ustedes tienen de educarte, ¿no? Que es buenísimo. Esto vale oro, porque lo que hay que entender, y ustedes tienen que sacarle el jugo a esto, a la parte educativa, es que hay gente que está hablando con ustedes, que ya ha pasado por un montón de cosas, y lo que está trayéndoles no es experiencia, porque la experiencia es intransmitible. Yo no te puedo transmitir mi experiencia, pero mi experiencia se convierte en un consejo. Entonces van a tener consejo de primera mano de gente que
trabaja en la industria del audio, que se ha enfrentado, no sé, como Miguel Samper, por ejemplo, que graba todo el tiempo y está grabando. Entonces ya ha pasado por un montón de desafíos de grabación, de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo enfrentar a un músico para que se sienta cómodo, cómo poner un micrófono. Entonces ahí tenés horas de ahorros de trabajo que son bien interesantes, porque vos llegás al momento que tenés que grabar y te pones nervioso, no sabes cómo grabar, el que vas a grabar también está nervioso, entonces todo eso queda transmitido ahí en lo que estás haciendo, ¿no? Fíjate que eso me lleva a una pregunta obligatoria que le tenemos que hacer a Gus. Recientemente nos encontramos hace un par de semanas en un evento muy importante allá en Ciudad de México, que por cierto me dio mucho gusto verte. Igual. Y justamente se trata de reunir, ¿no?, a los educadores de audio de México y de toda América. Entonces me gustaría que nos contaras cómo te sentiste y qué opinas de esas iniciativas que están optando precisamente por la educación del sonido, del audio, y que evidentemente, bueno, pues somos un grupo que cada vez somos más fuertes, ¿no? Evidentemente hay competencia, hay cosas, pero siento que todos tenemos que dejar hacia el mismo lugar. Sí, total. Mira, yo creo que, a ver, el tema de yo creo que no hay que verlo como una competencia, para empezar. Yo creo que el tema de la competencia es complicada porque al final, si no, no podríamos trabajar juntos en esto para que crezca, ¿entendés? No puede ser una competencia. En realidad, yo creo que lo más importante, y es el consejo que le puedo dar a todos los chicos que estén estudiando y a quienes ya son profesionales, que se enfoquen en su sonido, en tener un sonido propio, en tener un sello personal. Y eso es lo que busca el artista. El artista al final busca no la cantidad de aparatos que tengas, porque cualquiera se puede comprar los aparatos, cualquiera que tenga billete lo puede comprar o lo puede ir haciendo con el tiempo, pero si tu producto es bueno, lo que vos estás entregando, tu sensibilidad con lo que haces es buena, eso es lo que busca la gente. Yo creo que al final se trata de eso. Está buenísimo todas estas oportunidades que hay ahora, el tema de justamente de juntar ingenieros grandes, y es bien chistoso porque yo estuvimos en el TEC de Monterrey haciendo una experiencia, y estuve con Mike Romanowski y con Jeff Wolper, y bien chistoso porque en un momento había que configurar la máquina con una interfaz Focusrite, entonces déjame yo lo hago, y se la configuró enseguida, y le habían dado una sesión en estéreo de Pro Tools, y se quedaron como medio así cuando hubo que pasar la Atmos, y lo entiendo porque hay gente que está acostumbrada a mezclar y no hacen el trabajo de lo que hace el asistente, ¿no? Porque ya están en otro mood. Y a mí me encanta eso porque en realidad, por ejemplo, cuando yo produzco, yo no grabo. Porque yo me dedico a producir y me dedico a escuchar qué está haciendo el músico, no a prestar atención a los búmetros, qué está pasando, si estoy grabando bien, si está mal, si la señal satura o no satura. A mí me importa saber qué pasa con la música. Entonces pongo a alguien que haga ese trabajo. Claro. Interesantísimo. Pues en ruta de ir cerrando este podcast, que es como una primera impresión de muchas que nos gustaría tener acá, Gus, y empezar a ver la conversación, empezar a generar ritmo, ¿no?, con estas conversaciones. Andy, no sé si tienes una pregunta más que hacer. Yo te compartimos redes sociales. Tú mencionas, siento que es muy importante buscar tu sonido, ¿no? Porque aquí sí nos enseñan muchísimo técnico y teórico, pero me he dado cuenta que a lo largo de la licenciatura, cada uno de mis compañeros tiene un sonido específico y a lo largo de este tiempo lo hemos ido desarrollando y creciendo, entonces está muy padre eso porque pues también es un tipo de crear arte, ¿no? Y así. Entonces también se nos hace muy interesante todo esto de mezcla en Dolby, creo que es algo muy importante también de saber. ¿Tú crees que también se refleja ese sonido en la mezcla Dolby? Sí, total. Mira, te voy a decir dos cosas. Tocaste la palabra arte y te voy a decir algo. El arte no es una competencia. El arte es lo que uno tiene adentro y necesita expresar. No tiene que ver con métricas, no tiene que ver con nada, tiene que ver con lo que vos sentís adentro tuyo y querés sacar hacia afuera. En el caso del artista es hacer la música, componer las letras, las canciones, todo, y en el caso del ingeniero es el sonido, el interpretar esa canción y cómo la quiere hacer sonar, ¿sí? Cuando uno hace la otra parte que es para vender y para todo eso, ya no es arte, es un producto, y ese producto es como el del súper que se usa para vender, ¿sí? Es maquila, que es otra cosa.
respondo a la primera pregunta. Y la segunda, bueno, pues en realidad lo quería decir porque creo que es un tema bien interesante, y la segunda es el tema de justamente del sonido inmersivo. El sonido inmersivo es alucinante, y te voy a explicar por qué. Cuando nosotros mezclamos en estéreo, mezclamos en un solo plano, y tenemos izquierda y derecha. Cuando vos mezclas en inmersivo, en realidad estás mezclando y emulando la forma en la que escuchamos, ¿sí? Que es el HRTF, que es la relación de transferencia del sonido con tu cabeza. Y eso es tener todos los puntos. O sea, ya ahora tenemos una tridimensionalidad, ¿no? Es X, Y y Z. Cambia todo. La posibilidad de tener ese formato de mezcla es bien interesante, porque en realidad vas a empezar a mezclar como escuchamos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando vos estás mezclando en estéreo, tenés un plano fijo, y entonces vas a necesitar hacer un montón de tejes y manejes para que todos los elementos que vienen en una canción estén ahí presentes. No por completo, porque vas a escuchar, si tenés, por ejemplo, te doy un ejemplo, tenés un piano, tenés un pad, tenés un órgano, tenés 2 guitarras eléctricas, 2 guitarras acústicas, la voz, el bajo y la batería, ¿no? ¿Cómo metés todo eso en la zona de los 300 a 900 Hz? Es un dolor de cabeza. Sí. Porque es la zona más complicada para el oído para escuchar. Entonces uno dice, uy, ¿cómo hago para que mi mezcla suene más tridimensional, más profunda? Sí, ¿Entender? con más espacio. Necesitas más espacio. Hay algo bien interesante que les recomiendo que investiguen, que es la ley de paneo. Hay una forma de cambiar, por ejemplo, el Pro Tools a menos 4.5, y es alucinante. Y la otra cosa es que, bueno, mezclar en binaural o en Atmos, hacer la mezcla para auriculares, que es genial. Justamente lo que te permite es ese espacio para que vos puedas tener todo el sonido y no haya que usar tanta necesidad de sidechain y compresiones y esto y lo otro. Mucho más limpio para mezclar. Entonces, yo creo que, mira, para cerrar, ¿no? Si vos te pones a pensar, la televisión de los 90s, de los 80s a hoy ha cambiado de ver en 256 colores a pasar a tener 8K, no sé cuántos K. Ya es una cosa increíble lo que vemos en la televisión. ¿Y por qué el audio no tiene que evolucionar? ¿Por qué el audio tiene que seguir desde el finales de los 80 a 44.1 de 16 bits? ¿No? Sí. Ya es hora de pegar el saltito. Claro que sí. Gracias por venir. Gracias, Andy. No sé si quieran compartir sus redes sociales antes de que nos vayamos. Bueno, digo, si quieren aprender un poco de todo el tema de todo un poco, porque yo subo cosas de síntesis, de Dolby Atmos, de herramientas de audio y todo, mi Instagram, que es la red que uso, digo, tengo Facebook, pero lo uso para ver los foros donde compro cosas. Sí. Pero no, ahí, en realidad mi Instagram es Gas, G-A-S-M-U-S-I-X, Gas Music, ahí me encuentran. Me pueden escribir cuando quieran, respondo, viajo mucho, entonces voy respondiendo por ahí cuando puedo, pero siempre respondo, y ahí subo mucha info, muchos tips, muestro muchas cosas bien interesantes para aprender. Igual entonces síganos también en las redes de la EICE, Anáhuac, @EICE, que es la Escuela Internacional de Comunicación y Entretenimiento. Y pues bueno, con eso los dejamos. Nos vemos, gracias.